Bienvenidas, bienvenidos otra vez, un sábado más a Contrapunto, hoy con una discusión muy interesante cruzada por dos ejes. Por un lado, el eje cristinismo, el eje axelismo, la gran interna del peronismo en este momento en la provincia de Buenos Aires, con una mirada social, dos dirigentes vinculados a los movimientos sociales que nos van a traer también una radiografía del momento. Vamos a hablar, de hecho, y para eso, con Daniel Menéndez, subsecretario en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y con Leonardo Grosso, actualmente encargado del Instituto de Vivienda y Planificación de la Municipalidad de Moreno, dos dirigentes con mucho conocimiento del territorio que hoy están en veredas opuestas en la disputa interna del kirchnerismo, sí, del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Arrancamos. Ya estamos con Leonardo Grosso, en Contrapunto, ex diputado nacional, dirigente del movimiento Evita, actualmente encargado del Instituto de Tierras y Planeamiento de la Municipalidad de Moreno. ¿Cómo andas, Leo? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por invitarme. En esta primera experiencia ejecutiva que estás teniendo, estás en contacto, bueno, con cuestiones que vos ya estabas, porque sos un dirigente que siempre estuvo en contacto con las bases, con lo que pasa en el territorio. Pero, ¿qué estás viendo ahora al ocuparte de un tema tan sensible como la tierra en un municipio que está lleno de carencias, ¿no? Como tantas otras localidades del conurbano de esa zona? Sí, la gente la está pasando muy mal, eso está claro. Está aguantando este duro chubasco, pero bueno, también Moreno tiene una cultura de la organización comunitaria muy fuerte y eso ayuda, y después tiene un Estado municipal muy presente, acompañado por el Estado provincial, que trata de dar respuestas. Pero bueno, sí, se ha profundizado la crisis en términos habitacionales, por ejemplo, es gravísima. Tenemos mucha demanda, por ejemplo, de familias enteras que quedan en la calle porque ya no pueden pagar los alquileres. Entonces aumenta la demanda desde el lote hasta de las viviendas. Están paralizadas por completo todas las obras federales de vivienda. Moreno tiene una historia de 20 años de planes federales de vivienda, o sea, hay una historia, capacidades y demás, completamente paralizadas las obras por falta de financiamiento del gobierno nacional. Y también tenemos un problema muy grande con la falta de financiamiento de las obras de infraestructura, agua, cloacas, segundo cordón del conurbano. Esa cobertura no supera el 35%. Como en todo el segundo cordón, salvo en la zona norte, pero bueno, tenía una planificación, hay obras paralizadas que se empiezan a perder, a echar a perder de alguna manera, y estamos preocupados con todo eso. Esta es la realidad. De acuerdo a los números del INDEC, en diciembre del año pasado había menos pobres en la Argentina que en diciembre del 23. ¿Te reís? ¿Qué tenés para decir? ¿Qué ves vos? No, es mentira, la gente está peor. La gente está peor y las condiciones económicas de los sectores que menos tienen están peor. Es una medición de inflación con un promedio por ingresos, y la realidad es que yo gestiono en Moreno y milito socialmente en todo el país, en la provincia de Buenos Aires y en San Martín particularmente. Y lo veo en Moreno y lo veo en San Martín, cada vez vienen más gente a los comedores. Así como esa familia que te digo yo del otro lado del mostrador veo que se queda sin vivienda y va al Estado a pedirle algún auxilio, bueno, eso también se traduce en un montón de trabajadores formales y trabajadoras formales que empiezan a asistir a los comedores, que antes no sucedía, o que quizás sobre el final del gobierno de Alberto empezó a pasar eso, y que con la mega devaluación de Milei se amplificó, y hoy sigue subiendo. Y lo mismo pasa con los jubilados, y lo mismo pasa con sectores que antes de alguna manera estaban integrados y hoy ya no, o por lo menos esa integración no alcanza. Y eso quiere decir que hay más pobres. En definitiva, en cualquier idioma, eso quiere decir que hay más pobres. Ya con casi un año y medio de gobierno de Javier Milei, en retrospectiva, ¿qué conclusión sacaste de lo que fue la experiencia del Frente de Todos, del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? Bueno, no, fue una experiencia, es un sabor de agridulce, digamos, ¿no? Fue una experiencia. ¿Cuál es la parte dulce? Yo creo que la pandemia hubiese sido un problema con una gestión no peronista, y creo que no fue mala la gestión de la pandemia, y creo que logramos articular ahí un Estado que pudo resolver desde el tema de salud, las vacunas, los hospitales, hasta los salarios para los trabajadores, el IFE, digamos, hubo un montón de ayudas que estuvo bien y que permitió pasar una de las situaciones más difíciles de la humanidad con relativa buena destreza de gestión. Creo que después de eso no pudimos engancharle la vuelta para poder devolverle a los argentinos el asado, todas las promesas de campaña que no funcionaron.
Y creo que después las discusiones que hubo fueron la excusa que usó Alberto para no tomar decisiones. Y esto me parece que es parte del aprendizaje. Creo que no hay que estar todo el tiempo con un látigo, creo que a la gente eso no le importa y que el mensaje ya estuvo dado en las elecciones, digamos, ¿no? El triunfo de Milei es un corrector, digamos, al conjunto de la dirigencia política. Pero si tuvieras que elegir, son siempre muchos factores de por qué fue una experiencia fallida la del gobierno de Alberto. ¿Qué dirías? ¿Esto o la falta de capacidad? No mejoramos del la presidente? calidad de vida de la gente y nosotros gobernamos para mejorar la calidad de vida de la gente y Argentina tiene las condiciones objetivas para que la gente viva mejor. Entonces, si después de un gobierno nuestro la gente está peor, el gobierno fracasó. ¿Y qué faltó ahí? Yo creo que decisión política en un montón de planos, decisión política. A los poderes reales hay que enfrentarlos, no hay que acariciarlos, digamos, ¿no? Y el Estado es un escudo que desde el peronismo siempre se utilizó para enfrentar a los poderes reales que quieren concentrar la riqueza por sus propias características y que no te permiten el proceso de redistribución. Y eso no se dio en el gobierno de Alberto. Y algunos sectores planteaban que el acuerdo y entonces la idea de la unidad permanente, que está bien, yo no digo que no hay que hacer acuerdos para avanzar, pero siempre hay que ponerle el cascabel al gato si querés transformar las cosas, ¿no? Y transformar las cosas y enfrentar al poder, también uno sale abollado de eso, digamos, y hay que estar dispuestos a salir abollado, sobre todo si el objetivo es un objetivo superior, que es que nuestro pueblo esté bien. Se está dando ahora una discusión, una disputa en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que en realidad tiene dimensión nacional, entre un sector que reivindica el liderazgo de Cristina Kirchner, otro que se coloca bajo el paraguas de la jefatura política de Axel Kicillof. Y hay también mucha gente que dice, yo no entiendo qué están discutiendo, por qué se están peleando. Si les tuviera que hablar a esa gente y explicarles qué es lo que pasa, ¿qué dirías? No, siempre hay discusiones, en el peronismo siempre hay discusiones. Para mí las discusiones son sanas porque ayudan Néstor decía que cada uno tenía una verdad relativa, ¿no? Y en el peronismo las discusiones son el posicionamiento de las verdades relativas de todos. Bueno, cuando aparece alguien que hace síntesis es cuando el peronismo sale adelante. La palabra de Cristina en ese sentido me parece que fue en estos días fue reparadora, ¿no? Acomodó un debate, un ruido ahí, dijo, bueno, muchachos, yo no estoy de acuerdo con esto, pero vamos, tenemos distintas elecciones, pongámonos a discutir lo importante, y a mí me parece que es eso, digamos, todavía hay una dirigencia, o una parte de la dirigencia que está más discutiendo la cuestión táctica, se podría decir, electoralista, cuando lo importante es discutir cómo enfrentamos a Milei. La provincia de Buenos Aires no es inviable porque tenga elecciones unificadas o desdobladas. La provincia de Buenos Aires o gestionar la provincia de Buenos Aires es inviable porque Milei está atacando el corazón del aparato productivo que mueve a la provincia de Buenos Aires, que es la manufactura, que es la industria. El modelo económico de Milei viene a destruir el aparato productivo, la industria. Construye un modelo económico de valorización financiera, carry trade de vuelta, bueno, lo vemos todos los días. Bueno, ¿a dónde se asienta la industria de este país? Más de la mitad en el conurbano bonaerense. Entonces, en la gestión de la provincia de Buenos Aires o en la administración política de eso, el problema principal es ese y no cuando son las elecciones. Ya estamos con Daniel Menéndez. Bienvenido, Dani. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar acá. A vos. Bueno, estás en un ministerio muy sensible en la provincia de Buenos Aires, sensible sobre todo por el momento económico que está atravesando el país y la provincia. ¿Qué estás viendo? De un tiempo a esta parte, sin duda, las dificultades en términos económicos, en términos de ingresos, han sido notables. En la provincia de Buenos Aires en particular, el crecimiento de la demanda alimentaria fue un dato que persiste hasta hoy como un elemento que cruza las demandas en municipios donde no eran una realidad acuciante. Uno se encuentra con que hay pedidos de intendentes donde esa realidad es parte ya de la vida cotidiana de municipios, pueblos, que lo alimentario no era un tema. Sin duda en el conurbano impacta no solo las dificultades alimentarias, sino también la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos, las dificultades que tienen que ver con el mundo del trabajo, la tensión que genera estar permanentemente
viviendo o sobreviviendo a partir de una cantidad de trabajo que uno tiene que generarse para poder absorber los gastos cotidianos de una familia, y también en términos de la gestión las dificultades de no contar con un Estado-nación, ¿no? Hoy las provincias, y en particular la provincia de Buenos Aires, se la ha dejado a la buena de Dios en una tarea que lidera el gobernador Kicillof, que es titánica. Hay 9 billones, ¿no? 9.000 millones de pesos que el gobierno nacional ha dejado de manera discrecional de asistir en el fondo de seguridad, en el incentivo docente, en medidas que tienen que ver con el subsidio al transporte, con las obras públicas, y con lo alimentario es notable, ¿no? Es decir, vivimos todo este año, el año anterior y en la actualidad sin recibir un solo paquete de arroz, contando con recursos, porque uno vio, digamos, en el transcurso de este tiempo la comida pudriéndose en galpones, recurrir a la justicia para que obligue al gobierno nacional, en particular a la ministra de Capital Humano, de que entregue esos alimentos, y con un esfuerzo, y aún así incumpliendo esas medidas de la justicia, con un esfuerzo de la provincia de sostener 2 programas que son clave en términos de asistencia alimentaria, que tienen como eje la escuela, el programa del servicio alimentario escolar, donde los chicos comen en las escuelas con muchas dificultades, con mucho para mejorar, pero solos, ¿no? Hoy no hay un Estado-nación, y el programa MESA, que asiste a través de módulos alimentarios, y son 2 millones y un poco más de chicos en toda la provincia. Viste que estamos viendo un recorte feroz en un montón de inversiones que hacía el Estado, pero aún así la pobreza no subió comparada el último trimestre del año pasado comparado con el último trimestre del año anterior. ¿Qué pensás que pasa ahí? Yo creo que siempre hay discusiones, ¿no? En términos de las mediciones, lo que hay en concreto, porque eso se puede cruzar con datos como la caída del consumo. Estamos en picos históricos en relación con el consumo de leche, el consumo de carne. Yo veo una realidad que, sobre todo el sector medio, y que derramando sobre los sectores populares, es de claramente retroceso. Eso es un dato que está a ojos vista. Después hay estrategias de supervivencia, pero que generan un nivel de tensión en la vida cotidiana, en la vida intrafamiliar. Alguien que laburaba 8 horas, hoy labura 13, 14 horas, porque tiene que, aparte del trabajo, conseguirse otro laburo, o encontrar alguna changa, o después laburar en una aplicación para viajar, y esa situación quizá termina consiguiendo algún ingreso que el tiempo que le dedica al esfuerzo de trabajar es el doble o más tiempo de lo que dedicaba el año, digamos, el etapa anterior o previo, sin dejar de ver que antes se estaba viendo con dificultades. Ni hablar digamos, no solo del ingreso en la vida familiar, sino de la vida para afuera en el barrio, las obras paralizadas, las dificultades que vamos a ir y que estamos acumulando en términos de deterioro de infraestructura social, del deterioro en la educación, en la salud. Es decir, que hoy no se invierta, lo vamos a ir pagando. Se ve en las rutas, se ve en el conjunto de las responsabilidades que el Estado Nacional tiene que cumplir. Vos decías recién, sin dejar de reconocer, que antes de este gobierno tampoco estaba tan bien la cuestión. ¿Cómo definirías la experiencia del gobierno de Alberto Fernández? No, sin duda fue en términos generales, fue un gobierno que no estuvo a la altura de lo que implicaba el desafío de hacerse cargo de la Argentina con el nivel de deuda que dejó. ¿Y por qué no estuvo a la altura? Bueno, me parece que hay múltiples factores. Hay una falta de audacia, hay una incomprensión de la realidad y de los nuevos desafíos que enfrenta una sociedad que se transforma, un mundo que se transforma. Uno, sin duda, lo ha marcado Axel reiteradas veces y suscribo, el armado, digamos, de la coalición que fue efectiva para ganar la elección se daba de patadas con las posibilidades de gobernar de manera eficaz, atendiendo al programa de gobierno, o por lo menos al compromiso que se había asumido con la sociedad. Me parece que hay mucho para repensar, porque
dificultades que uno ve en un mundo complejo y en un gobierno que no da pie con bola, donde la posibilidad de que haya una alternancia es cierta. Ahora, hacernos cargo de una Argentina con enormes dificultades nos tiene que pensar en la experiencia de gobierno para retomar aspectos críticos de esa etapa, la falta de audacia, las contradicciones internas, la falta de una autoridad presidencial que requiere tomar el timón de un proyecto de nación que tenga un liderazgo fuerte. Me parece que hay un conjunto de elementos que se complotaron para que toda esa, digamos, experiencia nos haya llevado a Milei, ¿no? Entonces, cuando uno ve que ese proceso deriva en que nos gobierne el experimento que nos está gobernando, bueno, sin duda hay un montón de cosas para replantear sobre una evaluación que sin duda es mala de lo que hemos vivido, ¿no? ¿Y qué es lo que está discutiendo hoy el peronismo en la provincia de Buenos Aires? Bueno, se mira obviamente ese proceso, es como, ¿no? Siempre ponen, o escucho a muchos compañeros y compañeras poner el ejemplo, perdemos el partido, vamos al vestuario, y bueno, discutís qué no pasó, por qué perdimos, lógico. Me parece que hoy la provincia de Buenos Aires y el proyecto, y no solo el proyecto de la provincia de Buenos Aires, sino las posibilidades de que desde la provincia de Buenos Aires emerja como naturalmente en un peronismo muy fragmentado y muy a la deriva, tiene un anclaje en la figura de Axel, sin duda como un emergente evidente. Me parece que hay, a partir de la revalidación de su gestión, de las perspectivas de su liderazgo y sobre todo de la figura que antagoniza con Javier Milei, no solo en términos de discusión pública, sino de experiencia de gestión concreta. Es decir, en la provincia de Buenos Aires hay obra pública, en el gobierno nacional se desmantela, en la provincia de Buenos Aires se asiste alimentariamente a los sectores más vulnerables, el Estado Nacional deja que la comida se pudra, el Estado Nacional desfinancia las universidades, en la provincia de Buenos Aires se promueve programas de todo tipo de la comunidad científica, se sostiene el presupuesto universitario y así podemos estar en varios aspectos de las políticas públicas con una mirada claramente antagónica desde ese ejercicio de gestión y desde un liderazgo potente, validado de cara a la sociedad. Me parece que es el punto de partida que el peronismo tiene que tomar y el campo popular en su conjunto para aglutinar una salida que exprese una esperanza. Hoy no solo hay un gobierno a la deriva, sobre todo en el último tiempo, de manera cada vez más nítida, que implica una frustración y que implica una orfandad en la sociedad, que requiere rápidamente la responsabilidad de quien interviene en política de ofrecer un horizonte. Me parece que para ofrecer un horizonte tiene que haber una experiencia de gestión, un liderazgo y un movimiento popular que pueda articularse. Por eso me parece que la potencia de la experiencia de gestión de la provincia, el liderazgo de Axel y de su ejemplaridad en la gestión nos debiera articular para salir de esa orfandad. Cuanto más rápido se pueda construir una alternativa clara, me parece que se condiciona más al gobierno nacional y se puede construir una esperanza para salir de un estado muy complejo en el que puede derivar la sociedad en la Argentina. Te pusiste del lado de Cristina. Si es que, me vas a decir quizás ahora, bueno, no existen dos lados, pero plantéalo como vos quieras. Lo cierto no te es voy que, a decir nada. Lo cierto es que vos dijiste, bueno, a mí me conduce Cristina. ¿Por qué decidiste ese posicionamiento? Porque Cristina tiene las posiciones que vimos el lunes a la mañana, que es salir por arriba, que es tratar de buscar el bien común, el interés del conjunto, que es ordenar la política. Yo fui diputado, vos lo dijiste al principio, fui diputado en 3 mandatos, con Cristina, con Macri y con Alberto. Yo vi cómo los diputados de distintas provincias se iban moviendo, vos conocés también el Congreso y muy bien, se iban moviendo en función de los intereses particulares de sus provincias, cómo se iba provincializando el debate, cómo eso iba confundiendo a un montón de sectores de la población con respecto a cuál es la posición del peronismo en temas centrales, desde los jubilados hasta la ley bases. Y creo profundamente en esto que planteó Cristina hace varios meses ya, que es que hay que ordenar el peronismo. En este proceso no puede haber dudas de que el peronismo está enfrente de Milei.
Y entonces hay que ordenar el peronismo, hay que ordenar lo que se desordenó, enderezar lo que se torció, dice Cristina, y en eso nosotros, decidimos acompañarla. Yo decidí acompañarla con mucha fuerza y me parece que esa es la tarea, poner al peronismo enfrente del gobierno de Milei, que cuando termine esta barbaridad que está aconteciendo en Argentina, a todo el mundo le quede claro que nosotros estábamos en contra de esto, que no convalidamos nada de esto en ninguno de los momentos. Lo que pasa es que Axel Kicillof puede decir, yo en También, eso no tengo nada que objetar, estoy totalmente en la misma posición. La discusión quizás es quién ordena el peronismo, quién lo endereza. Yo creo que, Cristina ordena con la discusión más importante. ¿Cuál es la discusión más importante? En términos reales, lo digo, el desdoblamiento de la elección o enfrentar al gobierno de Milei, el ajuste, el endeudamiento con el Fondo Monetario. En términos reales, porque a mí me parece que eso es lo que termina ordenando. Después, si para eso es importante o no desdoblar una elección, son cuestiones secundarias, insisto con esto. Ahí hubo un matiz, bueno, Cristina puso un punto, dijo, listo, no nos ponemos de acuerdo, pero avancemos, así discutimos el gobierno de Milei. ¿No? Nosotros lo planteábamos y Cristina para mí tiene razón. Yo esto que veía en las provincias, la provincialización de la política, la municipalización de la política en el conurbano, para mí es un problema porque no hay ni municipio ni provincia que se salve en un país que se hunde. Y Milei está hundiendo el país, entonces nosotros necesitamos discutir ese modelo de Milei. Y esto me parece que es lo central y eso es lo que ordena para mí la política y por eso creo que la que ordena la discusión política, o por lo menos la línea acertada para mí, es la que plantea Cristina. ¿Existe una discusión programática ahí? Yo creo que no. Yo creo que hay más acuerdos que desacuerdos y creo que los vamos a ir sorteando y creo que se necesitan actitudes de grandeza política como las que tuvo Cristina el otro día, de todos los sectores. No hay unidad todavía, digamos, hasta que no lo discutamos. De acá al cierre de lista hay un montón de tiempo y de discusiones que tenemos que darnos. Necesitamos que todos tengamos la actitud primero la patria, ¿no? Claro, pero esto que me decís de Cristina, para justificar, bueno, por qué estás en el lugar en el que estás, ocurrió el lunes. Antes del lunes vos ya estabas con Cristina y antes del lunes la discusión era conviene concurrente, mandamos un proyecto a la legislatura para hacer las elecciones concurrentes, aunque el gobernador quiere desdobladas, Axel es un traidor, es un desagradecido. Yo nunca dije que Axel es un traidor. Pero digo, se dieron esos términos. Estuve en la reunión esa que Cristina menciona, ¿no? La del PJ en Moreno. En Moreno, el año pasado. Y lo que dice Cristina en el tuit fue mi conclusión ese día de la reunión. No lo digo porque hay muchos compañeros a los que se los dije al otro día. Nadie tuvo un argumento superior. Y eso era un espacio de debate entre compañeros. Nadie tuvo un argumento superior. Cristina planteó claramente por qué era necesario nacionalizar el debate. ¿Milei le interesan los consejos deliberantes? ¿A Milei le interesan los legisladores en la provincia de Buenos Aires? Pareciera que no. No le interesa. Con un grupo de diputados logró aprobar reformas en el Estado que vamos a lamentar por 100 años. Él necesita una victoria nacional para legitimar este modelo de hambre y exclusión que está consolidando en la Argentina. ¿Qué haría el resto del PRO y la oposición dialoguista si Milei gana por un punto las elecciones? Le vota a lo que quiera. Ahora, ¿cuál es el problema y eso de es lo que desdoblar? tenemos que frenar. La elección desdoblada hace que después en octubre los intendentes no te laburen para la campaña. Sí, todos somos militantes del conurbano, todos conocemos cómo funciona una elección. Pero además porque te desdobla el debate. ¿Qué vamos a discutir? ¿El bache, la seguridad y qué? No, y el semáforo. Se va a discutir, creo yo, cuestiones nacionales. Y eso es lo que tenemos que lograr y lo mejor era unificarlo. Porque cuando vos unificás, ¿quién es la cabeza de lista? El diputado o la diputada nacional que encabece esa lista. Cristina. No sé, no dijo que quiere ser diputada por la tercera, eso es lo que dijo. Si ahora. la discusión es la nacional, ¿por qué va Cristina como diputada de la Porque tercera? se desdobla, plantea ella, pero no es el problema del candidato, el problema es la estrategia. Entonces, cuando vos tenés el Congreso Nacional en la cabeza de la lista, vos discutís los problemas nacionales. Ya ha pasado en la provincia de Buenos Aires eso. Nosotros discutíamos la elección de la provincia de Buenos Aires y los candidatos nacionalizaban ese debate, sean Cristina o sean cualquier otro, digamos, hubo muchos. Del otro lado, de Narváez, digamos, ¿no? Bueno, nosotros necesitábamos eso porque era una manera de unificar la fuerza y que todos hagamos el mismo esfuerzo. Bueno, ahora tenemos que hacer el mismo esfuerzo desdoblado, va a ser doble tarea, pero bueno, estamos dispuestos a encarar esa pelea. Lo principal es frenar a Milei.
Lo no le quita principal es que no fuerza- llene de fascistas el Congreso Nacional. Y no le quita fuerza a ese objetivo que Cristina vaya a la elección provincial y no a la nacional. Después te queda desinflada esa boleta nacional. No lo sé, eso depende, o sea, uno no puede tener esa conclusión sin saber cómo queda toda la foto, digamos, ¿no? Eso depende todo, cómo se dé, digamos. Eso lo sabremos después del cierre de listas, la verdad. Nosotros hoy tenemos que pensar, y eso por ahí es un desafío del peronismo y del campo popular, cómo construimos una ingeniería electoral que nos permita enfrentar claramente a Milei con una alternativa, porque de eso se trata, en estas elecciones que hoy se dan desdobladas. Vos dijiste liderazgo, experiencia de gestión y... Y experiencia de gestión y sobre todo políticas públicas antagónicas. Bueno, Cristina, que es quien está discutiendo hoy con Axel en la provincia de Buenos Aires, te puede decir, yo tengo liderazgo, tengo experiencia de gestión y tengo obras que mostrar. ¿Vos, qué fue lo que a vos te llevó o a tu sector político los llevó a inclinarse por Axel en esta discusión? No estaba planteado en términos de Axel o Cristina, nunca estuvo planteado en esos términos. Ahora quizá empieza a haber alguna discusión donde algunos sectores vinculados con Cristina expresan algún cuestionamiento, pero lo último públicamente que Cristina señaló en el tiempo donde declinó su posibilidad de ser candidata a presidenta tenía que ver con aquel famoso discurso de que la generación diezmada tome el bastón para liderar un proceso que se abría. Y me parece que en ese sentido la figura de Axel es una figura lógica. Es decir, nosotros desde el 2015, que terminó la etapa de los 12 años de Néstor y Cristina, lo que ofreció el peronismo a la sociedad fue Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa. Es decir, centrar la oferta política de cara a la sociedad, y hoy tenemos toda la posibilidad de que Axel Kicillof sea quien mejor expresa los 12 años de Néstor y Cristina, porque los valida con la gestión pública, quien puede ofrecer una perspectiva de futuro, quien puede ampliar las fronteras de ese espacio y de esa herencia en términos de ideas para construir una nueva mayoría. Y me parece que lo lógico es tirarse de cabeza para potenciar y para cerrar la etapa de Milei en el gobierno nacional. Esa es mi lógica. Después, evidentemente, no la comparten algunos sectores. Yo creo que tiene que ver con retrasar o frenar un poquito la emergencia de Axel como centralidad en la alternativa al gobierno de Milei para buscar alguna fracción que pueda acomodarse de mejor forma en la perspectiva de la Argentina del futuro. Y me parece que es un error porque, digamos, hoy lo que tenemos que hacer es ayudar a que eso se expanda, crezca, se desarrolle, porque eso le pone un límite a la experiencia de Milei, no solo de perspectiva del 27, sino en las políticas que tanto daño hacen hoy. Y me parece que es una mirada sesgada que revierte una de las grandes apotema del peronismo, que es primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres. Parece que si uno está atento a ese legado, me parece que los intereses de la patria desde esta tradición política y de lo que le podemos ofrecer a la sociedad es fortalecer la figura de Axel de cara al futuro. Entonces, ¿hay o no hay una discusión programática entre los dos sectores del peronismo hoy en la provincia de Buenos Aires? Por lo menos si la hay, no está puesta sobre la mesa. Yo creo que es mucho más sencillo, que hay una evidente, por cuestiones de perspectiva de futuro, emergencia de Axel como figura que vaya tomando la posta de una tradición histórica, y un sector que está todavía retaseando que eso pueda nacer. Me parece, lógico, discutible, parte de la política, pero me parece que hay que ponerlo blanco sobre negro, porque cuanto más demoremos en acomodarnos en ese proceso, y sobre todo que ese proceso lleve a excesivo daño, ¿no?, en la discusión. Bueno, la discusión se está dando en términos realmente muy duros, muy fuertes, no sé, desagradecimiento, bueno, otras palabras que han circulado respecto a esto, golpe institucional. ¿Qué pensás de los términos en los que se está dando la discusión? Que la gente no lo banca,
que el espacio no banca eso. Por eso se frena. Es decir, acá hay algo que es claro, que Axel es la perspectiva de futuro. De, si vos querés, del kirchnerismo, de los 12 años de Néstor y Cristina. Es la esperanza para volver a gobernar en un sentido de que resuelva los problemas de las mayorías populares, que salgamos de este infierno. Eso casi que no hay, digamos, discusión. Atentar contra eso, la sociedad no lo banca. Entonces me parece que hay que tener templanza como la tiene Axel. Parece que es una persona que lo está llevando de manera con mucha inteligencia, capacidad, y me parece que hay que discutirlo de cara a la sociedad y que también es responsabilidad del pueblo poner un freno, marcar un límite. No podemos limar la esperanza que expresa la figura de Axel. Uno lo ve, con la gente lo abraza, como la gente expresa en él no solo una adhesión o un agradecimiento. Hay una perspectiva de que termine este quilombo en el que estamos metidos. Y para terminar el quilombo, ¿cuál era el problema de hacer la elección en el mismo día que la elección nacional? O sea, elegir concejales, diputados, senadores provinciales el mismo día que los diputados nacionales. ¿Por qué no se puede? Hay cuestiones que tienen que ver con aspectos metodológicos, técnicos del tipo de elección que Axel lo ha planteado respecto también del quilombo que implica un cambio en la forma de votar, que no tiene ningún sentido. Y después me parece que es válido poder discutir lo que Axel hizo en la provincia de Buenos Aires y cómo transformó la provincia. Es un elemento que, a partir del problema que implicaban dos formas de votar diferentes, que implican un tiempo, que atentan aparte con la participación, y después que lo hace todo, es decir, el conjunto de los distritos electorales de las provincias, no es una excepción, no es una excepcionalidad, y después, y en última instancia, es un atributo del gobernador. Y me parece que validar una experiencia de gestión, que la sociedad premia a aquel que desde la gestión y desde la palabra enfrenta al gobierno nacional, vale para que no solo quede en la frontera de la provincia de Buenos Aires, sino emerja como figura nacional. Hoy lo que estamos discutiendo no solo es un puñado de diputados, un puñado de concejales. Estamos discutiendo que tenga respaldo popular una figura que tiene que emerger para aglutinar un malestar social que tiene que transformarse en esperanza.